son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial y la ideología de esta emisora. Bienvenidos a un espacio de opinión, diálogo y debate sobre los temas que realmente le importan a la sociedad, sin restricciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy sin restricciones de un tema muy importante para todos, el feminismo y la violencia de género. Es un tema que hemos estado abordando desde diferentes perspectivas en las últimas semanas con diferentes actores, y en esta ocasión tengo el agrado de recibir a una mujer muy joven, egresada ya de la licenciatura en Políticas Públicas del CIDE, Isabel Arellano Cortina. ¿Cómo estás, Isa? Bienvenida, gracias por acompañarme. Hola, Beto, muchas gracias por tenerme aquí. Al contrario, Isa, gracias por la disposición. Y bueno, el feminismo es el feminismo, sin embargo, cada quien, es increíble que nos vamos generando conceptos distintos de lo que es el feminismo. Y sería importante, yo empezaría por decir que el feminismo no es algo que únicamente debe tener claro las mujeres, sino lo debemos tener claro todos. Y yo quisiera comenzar porque me explicaras, Isa, que tú nos digas cómo definir el feminismo, ¿qué es? Yo defino el feminismo porque claro, cada persona entiende su feminismo de diferente manera, pero en realidad es la persona que cree en la igualdad económica, política y cultural de los sexos. O sea, del hombre y de la mujer se merecen lo mismo en la sociedad. Y sin embargo le llamamos feminismo porque la gran diferencia ha estado en que la mujer no ha tenido esa igualdad, ¿no? Exacto. Si no, no le llamaríamos feminismo. Exacto. Empieza de la diferencia en que las mujeres la han tenido más difícil en la historia. O sea, por ejemplo, en el voto, no ves tantas mujeres en la política, en cuestiones de trabajo. Entonces, se entiende que las mujeres empiezan de atrás. Entonces, es una lucha para que la mujer llegue al mismo lugar a donde ha podido entrar el hombre. La historia es maravillosa, Isa, y nos podemos encontrar a lo largo del paso de la humanidad por la Tierra, que ya han existido civilizaciones en las que este tema no ha sido problema. Y ha habido civilizaciones que ya no están, desgraciadamente, en donde la igualdad era una realidad. O sea, el ser humano realmente puede llegar a esta igualdad, pero se nos vino a descomponer en los últimos siglos, en el último par de milenios, tal vez, un poco después, porque tanto los griegos en su momento como los romanos, como algunas otras civilizaciones, tuvieron sus etapas en las que el género no era determinante para de ahí medir las capacidades o las facultades de una persona. Claro, de hecho no tienes que irte tan lejos. Según hay entendido, en México, antes de la colonización, México era un país un poco más matriarcal. O sea, las mujeres tenían un gran papel en la sociedad y en la manera en la que funcionaba la sociedad. Y de hecho incluso hay, en países de África, igual hay tribus en las que son puras mujeres o las mujeres son las que mandan. De hecho, se dice que el machismo y esta idea en que el hombre es el jefe viene de un lado imperialista, como México llegó con la colonización española. Y este tipo de cosas. Es una cosa que viene de Europa, del hombre blanco. Y de las religiones mucho, porque Sí, claro. la gran mayoría de las religiones basan sus deidades en el sexo masculino, y es el hombre el gran ser divino todopoderoso que rige, y desde ahí a la mujer también se le hace menos. Claro, y sobre todo en países como México, que tenemos... Nuestra población es mayormente católica, y el catolicismo es una religión en la que el hombre es el que... El Dios es hombre y el sacerdote es hombre y el que manda es hombre y la mujer viene de una costilla del hombre. Claro, es increíble desde Adán y Eva. Y no quiero pelearme con la religión porque no lo voy a hacer, nunca lo he hecho, a pesar de que no las profeso ninguna, pero no me peleo con las religiones. Sin embargo, sí es importante saber que no está peleado el feminismo tampoco con la creencia de nadie. No. Eso hay que dejarlo muy claro, porque luego hay quien le conflictúa, ¿no? Si entonces tengo que renunciar a mis creencias, no. Simplemente es aceptar que somos exactamente iguales y que el género no debe ser determinante jamás para
pues para desarrollarnos como seres humanos. Claro, yo cuando hablo, por ejemplo, porque hay muchas veces que me dicen qué onda con el catolicismo, que dice que somos diferentes, el hombre y la mujer somos diferentes, y puedes aceptar que sí, que somos diferentes, bueno, claro, biológicamente, pero como por supuesto que la hay. Mujer y mujer, hombre, hombre, cada persona es diferente, individual. El problema aquí es cuando se mete, o sea, esta diferencia se mete en cosas políticas o en cosas económicas. O sea, que la mujer, por ser mujer, recibe menos dinero o no alcanza un puesto o no se la creen. Creen que está diciendo cosas y que no... O sea, que hay alguien detrás de ella, exacto, que llegó porque le hizo un favor a alguien, exacto, o le debe un favor a alguien. Y vemos esto en todos lados. Llega una mujer al poder y seguramente dices, es que el asesor que la está ayudando, o el que la colocó, o qué habrá hecho para llegar ahí. No le crees, no crees en las capacidades de la mujer. Y ahí es cuando se vuelve un problema esta diferenciación de género. Porque no nada más es la falta de oportunidades, sino que es llegar al otro punto del tema que vamos a abordar el día de hoy, que esto se convierte en violencia. Sí, México es un país sumamente violento, como sabemos, pero también es un país con gran violencia, o sea, con mucha violencia de género. Y por violencia de género se entiende que hay una jerarquización. No tiene nada que ver con fuerza, sino tiene que ver con como que me siento que puedo agredirte. Y entonces eso pasa mucho en México con hombres y mujeres. Y en Aguascalientes también. Y de hecho, en México mueren 7 mujeres al día por causas de género, por cuestiones de violencia de género extrema, y pues es algo que se tiene que hablar porque no se habla mucho. Eso es lo más importante. Si no visualizamos el problema no vamos a poder combatirlo, y si no lo aceptamos. Y no hablar de él nos lleva precisamente a mantenerlo en una sombra en donde no nos permite resolverlo. Y es increíble pensar, por ejemplo, que en Aguascalientes hasta la pasada legislatura se definió el delito de feminicidio cuando ha existido a lo largo de tantísimos años, y que seguimos viendo casos en los que el extremo más grande de la violencia llega a una persona a matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Sí, es algo impresionante, y hasta hace unos años era tabú. Incluso la violencia conyugal, intrafamiliar es un tabú, no es algo que dices pasa entre marido y mujer, no se habla. En cambio, se tiene que hablar, es el primer paso, porque hasta hace 10 años empezaron a hacer estudios sobre la violencia en las casas, en los hogares. INEGI tiene una encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Y hay datos de empiezan 10 años, y los últimos que tenemos son del 2016. Entonces, en realidad, tampoco hay tantos datos al respecto. No hay información Exacto. suficiente para poder generar, a lo mejor, en este caso, alguna política pública o para tomar decisiones adecuadas. Exacto, y los datos, porque hay como un fenómeno. La violencia ha estado aumentando, la violencia reportada ha estado aumentando, y hay de dos, porque no se tiene datos, los datos son nuevos. O sí ha estado aumentando la violencia año con año, o apenas se está reportando toda la que había. Que también eso es cierto, cada vez se va empoderando más a la mujer, y parte del empoderamiento es salir y hablar de la violencia que se vive. No es decir que ha incrementado la violencia, puede ser, eso debería ser resultado de una investigación, pero puede ser que se hace más visible, está más dispuesta la mujer a denunciar cuando es víctima de algún tipo de violencia. Sí, y es porque ahora hay mecanismos para hacer algo al respecto. Hasta hace unos años, e incluso ahorita hay mujeres que todavía se callan su violencia, pero es su decisión, pueden hacerlo, porque creen que no va a pasar nada, porque México es un país lleno de impunidad. Eso es cierto. Y luego fíjate que han salido mecanismos como la protección a mujeres violentadas por parte de la Fiscalía, por ejemplo, en Aguascalientes, porque ese era un gran problema también. La mujer que se atrevía a denunciar al momento de regresar a casa era doblemente violentada. Y era cuando llegaban los casos de mujeres hospitalizadas o incluso de feminicidios, porque la mujer se atrevió a denunciar a quien la violentaba, que las más de las veces es su propia pareja. Claro, y de hecho hay estudios que la mayoría de los feminicidios tuvieron actos de violencia de género antes. La persona que terminó matando a esta mujer
la violentó durante varios años de su vida. Y puede ser que sí haya denunciado, la gente lo sabía. Pero la impunidad prevaleció. Porque se sigue entendiendo que la violencia de género es un problema de pareja. Que, y no te metas dentro de esas cuatro paredes. Es como, es su relación, ellos sabrán, ellos se van a arreglar. Y también hay este entendimiento que a veces se cree que el hombre tiene algún tipo de derecho sobre su esposa o algún tipo de derecho sobre su hermana, su hija, porque eso pasa. Normalmente la mayoría de los feminicidios suceden, o sea, el homicida es un hombre que ellas conocían. Es una persona cercana. Exacto, y esa es una de las cosas que lo hace feminicidio, porque no es lo mismo un homicidio de una mujer a un feminicidio. Si una persona, como en Estados Unidos, que llega a un lugar y o sea, hace un tiroteo y resultan ser 3 mujeres ahí, no es un crimen de odio, ¿sabes? Fueron 3 personas dentro de un montón. Pero si es tu esposa, si es tu hija, si es tu novia y fueron cuestiones de celos, por ejemplo, es una cosa de género. Los celos los crea esta diferenciación entre hombre y mujer. ¿Cómo se da la violencia? A los hombres los matan diferentes que a las mujeres. Es diferente que estés en la calle y hayas quedado en un cruce de violencia a que un hombre te asfixie, por ejemplo. Aquí hay una demostración de poder. Así es. Y esa es la diferencia. Que eso también ha sido uno de los factores de la violencia, la fuerza física del hombre sobre la de la mujer, que también se ha usado como un arma para violentarla. Sí, y sí los hombres biológicamente sí pueden ser más fuertes que las mujeres. Y el problema aquí es cuando te crees como con derecho a ejercer esa violencia. Porque el que seas más fuerte físicamente no quiere decir que lo vayas a tener que hacer. Es cuando tienes esa creencia de que tú tienes... Hay un sentido de pertenencia. A mí me pertenece. Ajá, tengo derecho a... Y violentar a la mujer también viene desde el aspecto de decir... a ella la tengo que proteger distinta que al hombre, porque así además nos enseñan, o sea, a las niñas las tienes que cuidar de manera distinta que a los niños, y tienes que llevarle las cosas o darle las cosas de diferente manera, y todo esto también va generando ese sentimiento de pertenencia que luego puede derivar en violencia. Tenemos que hacer una breve pausa, pero al regresar, ¿cómo influye? Porque como todos los problemas, esto nace desde casa, en las familias, en cómo se educa a los hijos. Y la otra parte, soy un optimista de la humanidad y creo que las nuevas generaciones vienen con otra información distinta, así como los niños nos hacen ver que no debemos tirar basura, que no debemos maltratar a los animales, así estas nuevas generaciones ven diferente el tema hombre-mujer. ¿Podemos aspirar a una sociedad en donde no exista ya esta diferencia de género? Regresamos. En un momento regresamos, sin restricciones. Estás escuchando 92.7 FM, tu estación. XHRTA, transmitiendo con 65,000 watts de potencia, desde 28 de agosto sin número, barrio de la estación. Aguascalientes, México. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. 92.7 FM, tu estación. Forma parte del modelo Dual Bis de la nueva Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes y estudia las ingenierías de mecatrónica, área robótica y nanotecnología. Llama al 917-7049 y 994-2643. Inscripciones abiertas. Caminamos contigo al cielo, junto a ti, Aguascalientes. Gobierno del Estado. En México a todos nos gusta participar en la campaña de Voteo Teletón. A mí me gusta donar. A mí me gusta cooperar. A mí me gusta apoyar. Dona del 22 de octubre al 8 de diciembre y apoya a los 27,000 niños y jóvenes con discapacidad, cáncer o autismo que Teletón atiende cada año. A nosotros nos gusta salir a votear. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? Disfruta el Festival Deportivo Nacional Paralímpico del 30 de noviembre al 3 de diciembre en la Ciudad Deportiva del IDEA, donde para atletas competirán en natación, atletismo, fútbol, baloncesto en silla de ruedas, bocha y golbol. Entrada libre. Caminamos contigo al cielo, junto a ti, Aguascalientes. Gobierno del Estado. Reporta. Voz Empresarial, un espacio para los empresarios hechos en Aguascalientes. Conoce su empresa, su historia, su opinión acerca del acontecer diario. Escúchanos todos los lunes por 92.7 de FM.
tu estación. Star Wars o Star Trek. ¿Cazafantasmas o Volver al Futuro? Tocayo, Marvel o DC. ¿Voltron o Mazinger? Descubrámoslo junto todos los lunes, martes y miércoles por Alternativa 98.1 FM. Actualidad y nostalgia en Todo Freaky Fan. Y saca ese freaky que todos llevamos dentro. Todas las opiniones merecen ser escuchadas sin restricciones. Ya estamos de regreso. La mayoría de los problemas que enfrentamos como sociedad nacen desde la célula básica de la sociedad, que es la familia. Lo que vemos en casa desde pequeños lo vamos viendo como algo normal o natural. En un hogar donde hay violencia, el niño, la niña crece pensando que la violencia es parte de la vida. En un hogar donde hay armonía, pues ese ser humano crece en armonía. Y todas estas conductas se van pasando de generación en generación muchas veces. Y vemos familias en las que el machismo está muy arraigado. Y me decía ahorita Isa que, por ejemplo, Aguascalientes es uno de los estados que más violencia de género enfrenta, a pesar de que somos un estado pujante y que ha avanzado en tantas cosas. En este tema estamos rezagados y es también una carga generacional. Pero, ¿cómo lo ven las nuevas generaciones, Isa? Quiero pensar que independientemente de lo que aprendas en casa, llega un momento en el que tienes que enfrentarte a tomar decisiones y a decidir cómo va a ser tu vida. Y no siempre la justificación es porque lo vi, lo viví, lo voy a replicar. Hay un momento en que el razonamiento, la madurez nos hace decidir, quiero romper con esto que vi en mi familia y no volverlo a hacer. Y también vemos casos de hijos que fueron abandonados por el padre o la madre, que al momento de formar una familia crean, lejos de la misma conducta, un compromiso al contrario, de decir yo no voy a hacer lo que a mí me hicieron. Podemos tener una radiografía de cómo es esto. Tu generación, por ejemplo, ¿cómo vive el feminismo? Yo creo que es algo nuevo. El feminismo como este movimiento popular es algo nuevo, porque ha existido por siglos. Empezó con el movimiento sufragista en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y ahorita ya es algo más, como más social, más popular. Y mi generación y las generaciones de abajo creo que ya hemos crecido con este entendimiento, con estos... Sí, que ya tenemos derechos. Por ejemplo, yo no dudo que en ningún momento de mi infancia dudé que podía estudiar, que podía votar. Yo nací en una sociedad donde las mujeres ya podían votar, mi abuela no. Entonces, mi generación ya igual y cree que ya no... Ya nació con por derechos. Lo menos con los mismos derechos en la ley que el hombre. Claro. Pero en la práctica no. En la práctica es diferente, y eso es lo que creo que mi generación apenas está empezando a entender. Tiene que informarse. Sin embargo, el feminismo ha tenido sus etapas. Uno fue, por ejemplo, el tema del voto, pero también llegó una etapa muy fuerte del feminismo en los 70s, sobre todo con la llegada de la píldora anticonceptiva. Sí, se le llaman olas, olas de feminismo. Ahí hubo una ola de feminismo fuerte, sobre todo en México tuvo un efecto, pero fue más en otros países, sobre todo en países desarrollados, en donde la mujer se libera también en esa parte de su sexualidad, que también siempre ha sido mucho más reprimida que la del hombre, ¿no? El hombre puede hablar y presumir de su sexualidad y se le aplaude, y a la mujer se le reprime al respecto. Exacto. Esta nueva ola de feminismo, de esta generación, Isa, podría ser algo más consciente todavía, no solamente en torno a la sexualidad, que es una parte muy importante, sino a todos los ámbitos, ¿no? A que no te condicione tu género para la misma oportunidad que el hombre. Exacto, sí, de hecho, como mencionas, el feminismo ha estado avanzando. La primera hora es la del movimiento sufragista, es ganar derechos políticos y votar y ser votada. Exacto. Luego viene la segunda ola, que es la liberación femenina, que tiene que ver con la sexualidad, que es esta época, los 70, los hippies, que es este entendimiento que la mujer también tiene libertades, como de decidir cuántos hijos tiene, controlar su propia sexualidad. Así es. Y viene esta nueva, se le llama nueva ola de feminismo, porque ya tiene que ver con, ya tenemos estos derechos, pero en la práctica
¿qué se le va a hacer? Ya podemos trabajar, pero por ejemplo, una mujer recibe, creo que en México es el 67 centavos de peso por el peso de un hombre. Y entonces es cuestión de saber qué vamos a hacer como sociedad para usar estos derechos de la misma manera en que los hombres pueden hacerlo. En lo político también llegó hace un par de legislaturas, y ya te tocó verlo en la carrera seguramente, analizar, pues estudiaste políticas públicas. Llegó la nueva legislación para garantizar los mismos espacios para hombres que para mujeres en los cargos de elección popular, es decir, que las candidaturas se dividan en partes iguales a hombres y mujeres. Sin embargo, esto, aunque ayuda a más participación de la mujer, pues no deja de ser un requisito que marca la diferenciación que hacemos y que no privilegiemos las capacidades sobre el género y al hacerlo así de determinante, a veces nos perdemos la oportunidad de tener a gente más talentosa, ¿no? Porque ¿quién te dice? O sea, a lo mejor al meter la mitad de hombres a fuerza o la mitad de mujeres a fuerza, estás dejando talentos fuera por cumplir con una cuota de género. Sí, como una cuota. De hecho, a este tipo de movimiento, bueno, de acciones se le llama acción afirmativa o discriminación positiva, que es un sí, o sea, es aceptar que estás discriminando a la mitad por meter a la otra mitad, pero es positiva en cuestión a visualización, exacto. Si pasan, no sé, 10 legislaturas en donde es 50-50, 50-50, como sociedad te acostumbras a ver 50-50. Deben ser leyes transitorias además. Claro. Esto no puede quedarse de siempre forma que hagas esa es como una necesidad, y de hecho lo aprendemos en la licenciatura. Si vas a hacer una cuota, si vas a hacer una acción afirmativa, tiene que tener fecha de caducidad. Tiene que decir hasta que se llegue a este punto o una fecha como tal, porque es cuando empiezas a discriminar al revés. Sí, claro. Uh-huh. Vuelves a caer en lo mismo de lo que querías resolver a través de una ley. Exacto. Y a veces hay problemas porque, por ejemplo, si hay una cuota de género, dicen, o sea, entra una mujer a la legislatura y dicen, ay, seguramente está aquí por ser mujer, está cumpliendo la cuota. Y es cuando sigue siendo, esa mujer sigue siendo capaz. Sí, claro. No porque haya una cuota quiera decir que... No, simplemente se abrieron los espacios que se habían negado. Exacto. Y ahora ya hay la posibilidad. Ahora, hay una cosa bien importante, Isa. ¿Cómo generar políticas públicas, ahora que ya eres egresada de la carrera, ya te voy a poner a chambear, para favorecer este tema de la inclusión de la mujer? Porque ya vemos mujeres que llegan, hoy en Aguascalientes tenemos una alcaldesa y tuvimos otra alcaldesa hace poco, uh-huh. Es más, hubo un alcalde entre ellas hombre y nuevamente hay una mujer. Y vemos, por ejemplo, una legislatura que por primera vez hay más mujeres que hombres, porque son nones, entonces hay una mujer más que hombres en la legislatura. Sin embargo, cuando se empiezan a conformar los gabinetes, sigue habiendo más hombres que mujeres. Incluso en la administración de Tere, que es mujer, tiene más hombres en su gabinete como titulares que mujeres. Y esto viene por prejuicios, porque... ¿Cómo generar políticas públicas que nos ayuden a cambiar esto? ¿También tenía que llegar a la obligatoriedad como las candidaturas? No, igual y no obligatoriedad, pero las políticas públicas tienen que entenderse bajo la existencia de una diferenciación de género. Suena raro, pero lo que quiere decir es el género hace que las políticas públicas nos afecten diferente a hombres y a mujeres, porque la sociedad nos divide. Lo que tiene que hacer una mujer, lo que tiene que hacer un hombre. Entonces, las políticas públicas nos afectan de diferente manera. Y entonces, no importa en qué tema estés, de qué tema quieras crear política, tienes que tener consciente esta diferenciación. Le va a afectar de diferente manera a tu sociedad. También existe, o sea, también es una cosa de económica. Va a afectar de diferente manera tu política a gente pobre que a gente rica. Es lo mismo, tienes que aceptar esta diferenciación y ver posibles resultados para ambos géneros, para que los beneficie de la misma manera. Igual, actualmente, ¿cómo dirías que se diseñan las políticas públicas sin hacer estas diferenciaciones? O sea, ¿se agarra un molde y sobre este nos vamos? Sí, claro, y no solo en cuestión de género, en cuestión de lo que sea. Por eso hay veces que te das cuenta que políticas públicas benefician a solo un sector de la sociedad, porque no se están dando cuenta que la gente vive de diferente manera y lo afectan las diferentes cosas en la sociedad.
Es decir, por ejemplo, la política económica que se maneja en el Estado pudiera ser inadecuada para realmente impulsar al emprendedurismo. Es decir, no estamos otorgando los apoyos necesarios para que quien tiene una idea, un concepto, lo pueda sacar adelante, porque estamos basados en un solo molde que le beneficia a unos cuantos, un sector nada más, y el resto no cabe dentro de ese modelo. Exacto, y normalmente a los que beneficia es a la mayoría, que termina siendo un hombre blanco clase media, que esa es la mayoría que prevalece. Exacto. Y sigues manteniendo en rezago a la mujer, a la persona pobre. Por eso se hereda también la pobreza. Es increíble pensar que hay familias de mexicanos que han vivido en la pobreza por generaciones y generaciones sin poder aspirar a salir de ella. Claro, se han hecho, ahorita hay estudios, se llama movilidad social. Persona que nace pobre es muy probable que muera pobre. Y es por este tipo de cuestiones, de política. La política afecta a las personas. Entonces, también mientras no cambiemos estas políticas, la mujer que nace reprimida va a morir reprimida. Exacto. Seguimos en lo mismo, o sea, es un modelo que se repite. ¿Cómo romper ese modelo, Isa? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cómo llegar con un gobierno y decirle, oye, esto es lo que tenemos, a ver, vamos a romper de aquí? Yo diría que con feminismo. Es exactamente donde el feminismo se viene a juego. Es aceptar que hay, porque tienes que aceptar que hay una diferenciación, que hay un problema para poder atacarlo. Si no lo aceptas, como lo hemos estado haciendo, no va a haber un cambio. Entonces, tienes que aceptar este problema, agarrar y decir qué vamos a hacer al respecto. Okay. Y hacer políticas públicas con la idea de vamos a mejorar la situación de la mujer. Y no se trata de mejorarla porque hay un malentendimiento de que es a expensas del hombre, y es no. Esa es la parte que vamos a tocar regresando del corte, porque aquí no se trata de cambiar los roles. O sea, no se trata de que la mujer ahora sea el hombre y el hombre sea la mujer. Se trata de un asunto de equidad, de verdadera equidad, que todos tengamos las mismas posibilidades, bajo los mismos derechos, las mismas obligaciones, que todos podamos realizar las mismas acciones, que el hombre pueda llegar a casa, hacer la tarea, preparar la comida y lavar los trastes. Yo sé que es de los ejemplos más burdos, pero a veces así sucede. La mujer ya trabajas, pues ahora regrésate para que acabes lo que tienes que hacer en casa. Y el hombre sigue llegando a su casa a tirarse el sillón. Vamos haciendo lo mismo todos tenemos las mismas capacidades. Vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar de esto. En un momento regresamos, sin restricciones. Voz Empresarial, un espacio para los empresarios hechos en Aguascalientes. Conoce su empresa, su historia, su opinión acerca del acontecer diario. Escúchanos todos los lunes por 92.7 de FM, tu estación. Star Wars o Star Trek. Cazafantasmas o Volver al Futuro. Tocayo, Marvel o DC. Voltron o Mazinger. Descubrámoslo junto todos los lunes, martes y miércoles por Alternativa 98.1 FM. Actualidad y nostalgia en Todo Freaky Fan. Y saca ese freaky que todos llevamos dentro. Todas las opiniones merecen ser escuchadas sin restricciones. Te invito a que formes parte de este espacio abierto que pretende abonar a la construcción de una mejor sociedad. Te espero de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana sin restricciones por el 92.7 de FM, tu estación. ¿Te parece si hablamos de temas de actualidad? ¿Y si le metemos moles y salsas? De arte y cultura. Y de tradiciones gastronómicas. Me estás volviendo loca. Tenemos la receta perfecta. Charlas con sabor. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por 92.7 FM. Tu estación.
Oye, fíjate, aparte de música, el programa que traiga fútbol, noticias, tendencias, todo para que tu tarde se ponga en un mood muy hora cero. Estaría bien, ¿no? Soy Cintia Macías, acuérdate, 92.7 FM. Te acompaño de 4 a 5 de la tarde por las noches, de 11 a 12 en 98.1 FM, tu alternativa en radio. Esto es Hora Cero. Hola, soy Hugo González, jugador de Necaxa y los invito a escuchar por la estación 98.1 los partidos de Necaxa, tu alternativa. Alternativa 98.1 FM y Juan Manuel Muñoz les dan la más cordial bienvenida y los invitan a emprender juntos un viaje musical. En este viaje escucharemos a diferentes artistas de diferentes países, además de dar a conocer algunas tradiciones, costumbres. Estamos de regreso para seguir hablando sin restricciones. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Cada que he tocado este tema de igualdad, de equidad, de feminismo, hago referencia a unos spots que estuve escuchando en la radio este mismo año, todavía los estuve escuchando, donde un papá le dice a la hija: ahora te voy a enseñar a cómo cambiar un foco, a cómo usar el taladro. Y la mamá le decía al hijo: te voy a enseñar cómo se pone una lavadora, ¿no? Cómo se trapea y se barre. Hemos cargado durante muchísimos años el estigma de que ciertas actividades son propias del hombre y otras deben ser propias de la mujer. Y creo que hasta la fecha cualquier papá quedaría hasta asustado si ve al hijo que agarra un par de agujas de tejer y se pone a tejer, porque le diría: ¿qué estás haciendo? Eso es de mujeres, ¿no? Y viene de inmediato como la represión. Esta es una actividad de mujeres, no de hombres, y lo tenemos tan clavado que hay cosas que de verdad muchas veces hay hombres que no están dispuestos a hacerlas y mujeres que no están dispuestas a dejar al hombre que las haga. Deja ahí, cómo se te ocurre, yo lavo los trastes. ¿Cómo romper con esto que también no nos permite visualizar que todos somos exactamente iguales y que todos podemos hacer las mismas actividades? Sí, esto justo que dices es el género, porque es diferente, vale la pena armar la diferencia. Es diferente el sexo al género. El sexo es biológico, es biológicamente, eres hombre, eres mujer o como te identifiques. El género es lo que la sociedad te dice que debes hacer o ser por tener ese cuerpo. Entonces a eso se refiere, que a los hombres son fuertes, masculinos, y las mujeres se entienden como algo más pasivo, delicado. Y a esas mismas cosas se le ponen actividades, como lo que mencionas. Por ser delicada, pues tejer, te toca la crianza de los hijos, el cuidado de la casa. Por ser fuerte, te toca tráete el garrafón, tráete el garrafón, o tú ser el que trae dinero a la casa. Sí. Actividades que tienen que ver con más fuerza o masculinidad. Y es el género, y vale la pena decir que es un invento. La sociedad lo ha inventado. Nadie nunca al inicio de la humanidad dijeron: tú por ser mujer tienes que lavar los trastes. O sea, eso es un invento y la sociedad lo ha inventado. Entonces tienes que entender como persona en sociedad que es un invento y que en realidad el hombre puede hacer lo que quiera hacer y la mujer puede hacer lo que quiera hacer, y no tienes por qué armar prejuicios al respecto. Un hombre puede ser el que cuida la casa, cuida a los niños, y la mujer es la que puede tener trabajo y tener el ingreso a la casa. Igual un hombre puede, o sea, le puede gustar, no sé, cosas que se creen que son de mujer, como bailar o el ballet o... Que no tendría que malo, en ¿no? una sociedad pero hay anterior. los prejuicios de la sociedad. Exacto. Son tan grandes que no nos permiten acabar con esto. Y hay que aceptar que es eso, un prejuicio, y que es inventado, y que en realidad cualquier persona es capaz de hacer la actividad que desee. Fíjate que a la vez esto vuelve más inútil al hombre, Isa, y eso es lo que todavía yo hago que se reflexione más. Y voy a poner un caso muy, muy drástico, sin deseárselo a nadie. Pero nada más hay que pensar en un hombre viudo
y en una mujer viuda. Tiene más posibilidades de salir adelante y mantener una familia y un hogar armónico una mujer viuda que un hombre viudo. Porque el hombre viudo seguramente puede seguir trabajando y proveyendo el dinero, pero ¿y quién va a hacer las tareas? ¿Y quién va a mantener limpia la casa? ¿Y quién va a tener el hogar caminando? Porque esas no son actividades propias del hombre, las hace la mujer. Y este arrastre de tantos estigmas, de tantos prejuicios, no nos permiten entender que somos igual de capaces el uno que el otro de hacer ambas cosas y de poderlo lograr. Y por lo regular se compadece más a un hombre viudo que a una mujer viuda por lo mismo. Porque dice, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Quién le va a ayudar con los niños y con su casa? Como que se tratara de un inútil. ¿Y por qué la mujer sí puede? Claro, creo que también nos afecta a los dos sexos de diferente manera, porque también, por ejemplo, imagínate una mujer viuda que nunca trabajó en su vida. Porque sí, ahí está ahí la complicación económica. Ahí hay una, exacto. Entonces, afecta a los dos sexos de diferente manera y también se benefician de algunas cosas en diferente manera, porque no solo nos imaginemos una mujer o un hombre viudo, imaginemos una mujer o un hombre soltero. También, por ejemplo, hay esta concepción de que las mujeres solteras no pueden con sus hijos y por eso hay tantas políticas y programas que ayudan específicamente a mujeres solteras. Pero esas políticas van encaminadas a dádivas en vez de empoderar a la mujer para que ella pueda salir adelante por sus propias vías, que sería lo más lógico. Exacto, pero también hay por ejemplo, cuestiones en las que no se ayuda a un hombre. Si un hombre es un padre soltero, porque pasa... No tiene ninguna ayuda. No tiene ninguna ayuda o beneficio de guarderías o este tipo de cosas, porque a la hora de hacer políticas públicas pones mujer soltera, madre soltera, y no te pones a pensar que también los hombres pueden llegar a estar en esa situación. Y esto también es parte de ese desequilibrio de no contar con políticas públicas adecuadas y decir todo se lo voy a poner hacia la mujer y no al hombre, o todo al hombre y no a la mujer en distintas circunstancias. Claro, y es porque se crean bajo un prejuicio, este prejuicio en que las mujeres tienen que hacer ciertas actividades y hombres ciertas actividades. Entonces, si tenemos esta idea de que la mujer es la que tiene que encargarse de la crianza de los hijos, a la hora de hacer políticas públicas, solo piensas en las mujeres que están criando a sus hijos. No entra en tu cabeza que también puede haber situaciones en las que los hombres son los que están batallándole para sacar a sus hijos adelante. Oye, Isa, y a ver, ¿estas políticas públicas se pueden hacer bajo el marco legal que actualmente tenemos, o tendríamos que estar pensando en cambios a la ley o incluso a la Constitución para poder adecuar políticas públicas a la realidad que hoy vivimos o a lo que aspiramos en materia de igualdad? No, algo que es impresionante es México en cuestiones legislativas y de género es de los países que va más adelantado. La práctica es obviamente diferente. Pero nuestras leyes, nuestro marco legal es el correcto. Es el correcto porque tenemos que, el artículo 1 de la Constitución ya hace que no hay, ya defiende por género y por sexualidad. Y de hecho somos... Sí, todos los derechos para todos los mexicanos, Exacto. Independientemente de cualquier circunstancia. Y somos de los únicos países, y no es que el primero, en que tiene una legislación específica para tratar violencia contra la mujer. Es la ley del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Somos de los únicos países que tienen una legislación Nuestro problema específica. Es en la práctica. Exacto. Y tiene que ver con cuestiones de impunidad y cuestiones de prejuicios, porque hay casos en los que las mujeres llegan a presentar sus denuncias, como la ley lo dice, pero las mismas personas que están a cargo de aceptar esas denuncias y así, tienen sus propios prejuicios. Entonces terminan haciendo sentir mal a la víctima, que es revictimizar a la mujer que ha sido violentada. Entonces, en México, tristemente, como pasa con muchas leyes más, la práctica es muy diferente a la teoría. Si México siguiera las leyes al pie de la letra, seríamos un país ejemplar. Seríamos un super país. Oye, Isa, a ver, y de nuevo, vamos a regresarnos entonces a las políticas públicas. Yo sé que hay algunos que dicen que solo los padres tienen derecho de educar a sus hijos, y si nos quedamos en eso pues vamos a acabar despedazados, ¿no? Necesitamos que nuestras políticas educativas vayan acordes también a la realidad. ¿Qué trabajo hay que hacer en la educación básica para ir abriendo a las futuras generaciones a una sociedad más justa, más
más equitativa, porque también en la escuela hay un área de oportunidad muy grande. En Aguascalientes tenemos más de 280,000 niños diario en la escuela. Y no puedo creer que no haya una materia o que no haya algún contenido que les pueda abrir a la posibilidad de decirles, oigan, hoy vamos a hablar de que todos somos exactamente iguales y que se haga en todos los años escolares. Digo, ¿por qué no contar con esos contenidos en la educación básica? Porque son básicos. Claro, es súper necesario y creo que empieza obviamente en la educación y hay que empezarlo a formar en los niños, pero también siento que los adultos deberíamos informarnos. Por ejemplo, por supuesto. Yo no aprendí de estos temas hasta que tenía 18, 19 años. Increíble, los debiste haber sabido desde antes. Entonces, debimos y porque te interesaron los antes. temas, te metiste a ellos. Hay a quien no le interesan y los dejan. Y los deja, y es obligado nunca saberlo. se entera. Pero hay ejemplos tan claros, Isa, porque ves a los niños, que en las escuelas se les habla más del cuidado del ambiente. Y los niños llegan a casa a decirle a los papás, oye, hay que reciclar. Oye, claro. Te estás desperdiciando agua, apaga esa luz, oye, no tires basura en la calle. O sea, los niños generan una conciencia. Y como es ese tema, podrían generarlo en muchos otros temas más. Por ejemplo, ha habido países en los que empezaron a meterse en esos temas como levemente y, por ejemplo, los libros en esta cuestión aquí sería de la SEP, empezaron a poner mujeres, los dibujos, mujeres doctoras, hombres profesores, para romper esta idea de género, así empezaron. Y ya hay, por ejemplo, ya hay países en los que ya hay clases de género y de esta idea de somos iguales y de sexualidad para niños. Pues sí, claro, porque tienes que empezarles. Además, déjeme le digo que no nada más es conveniente, es un derecho del niño recibir la información necesaria para el desarrollo pleno de su vida, independientemente de lo que crean sus papás. Además, tristemente pasa de que hay familias muy machistas o muy tradicionales en cuestión a los roles de género. Y los niños es lo que aprenden, es lo que ven. Sin embargo, la escuela debe ser un factor de cambio. Exacto, porque también tengo esta idea de que, bueno, hay esta mal idea en que las mujeres feministas no quieren ser femeninas o no quieren ser mujeres. Sí, porque además está equivocado el feminismo. Exacto. O sea, esa mala concepción del feminismo también, no es porque no nos la enseñan. Claro, y no es cuestión de las feministas no quieren ser femeninas, no, es saber que tienen otra opción. No tienen que vestirse de rosa, no tienen que ponerse falda, pueden hacer lo que quieran, pero ellas lo tienen que decidir, no tiene que ser su única opción. Por ejemplo, hay lugares de trabajo en los que las mujeres solo pueden ir vestidas en tacón. Y no se trata de que las mujeres digan, no, yo no me quiero poner tacones. Tienes que tener la posibilidad, tiene que ser tu elección. Entonces, es lo mismo en cuestión a los niños. No significa que tu hija vaya a crecer en un hogar si le enseñan a que existe este tipo de hogares donde la mujer es la que... Pero tienes que darle las opciones. Opción, tienes que darle la información para que ellas sean las que elijan. Si no estamos violentando a otro sector de la población que son los niños, porque no le estamos permitiendo acceder a la información que necesitan. Tengo que hacer la última pausa. Al regresar vamos a invitar a que se inscriban, chavos y chavas, a la licenciatura en políticas públicas. De verdad, el CIDE tiene abierta la convocatoria. No está fácil entrar, pero si lo logran, créanme que tienen garantizado un buen futuro. Regresamos. En un momento regresamos, sin restricciones. Estás escuchando XHRTA 92.7 FM, tu estación, una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. El virus de la influenza se transmite si al estornudar o toser. Voz Empresarial, un espacio para los empresarios hechos en Aguascalientes. Conoce su empresa, su historia, su opinión acerca del acontecer diario. Escúchanos todos los lunes por 92.7 de FM, tu estación. Star Wars o Star Trek. Cazafantasmas o Volver al Futuro. Tocayo, Marvel o DC. Voltron o Mazinger. Descubrámoslo junto todos los lunes, martes y miércoles por Alternativa 98.1 FM. Actualidad y nostalgia en Todo Freaky Fan. Y saca ese freaky que todos llevamos dentro.
Todas las opiniones merecen ser escuchadas sin restricciones. Te invito a que formes parte de este espacio abierto que pretende abonar a la construcción de una mejor sociedad. Te espero de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana sin restricciones. Por el 92.7 de FM, tu estación. ¿Te parece si hablamos de temas de actualidad? ¿Y si le metemos moles y salsas? De arte y cultura. Y de tradiciones gastronómicas. Me estás volviendo loca. Tenemos la receta perfecta. Charlas con sabor. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por 92.7 FM. Tu estación. Oye, fíjate, aparte de música, el programa que traiga fútbol, noticias, tendencias, todo para que tu tarde se ponga en un mood muy hora cero. Estaría bien, ¿no? Soy Cintia Macías, acuérdate, 92.7 FM. Te acompaño de 4 a 5 de la tarde, por las noches, de 11 a 12, en 98.1 FM, tu alternativa en radio. Esto es Horas. Programas, tu música, tu espacio. 92.7 FM. Tu estación. Estamos de regreso para seguir hablando sin restricciones. Bueno, pues cada vez tenemos más egresados del CIDE, de esta licenciatura en Políticas Públicas. ¿Cuántos años tienes, Isa? 22. Tiene 22 años y se dio cuenta cómo hablamos de este tema, con qué soltura, qué conocimiento. La verdad es que la oportunidad de estudiar en el CIDE creo que abre posibilidades a nuestros jóvenes de realmente hacer la gran diferencia. Y una carrera como la de Políticas Públicas también nos hace aspirar a tener precisamente mejores políticas públicas basadas en investigación, basadas precisamente en la preparación de estos jóvenes. Y sé que esta carrera que acabas de terminar, Isa, tiene abierta su convocatoria para quienes quieran estudiarla. Sí, claro, el CIDE de verdad es una excelente opción para estudiar. Sí, obviamente ese es el tema que te gusta. El CIDE es bastante demandante. Sí. Entonces, yo sí creo que para entrar a esta universidad, para estar en la carrera, para aguantar la carrera, tiene que gustarte. No solo estar comprometido, tiene que gustarte. Y saber que la carrera realmente es lo que a ti te Sí, apasiona, claro. ¿no? Porque sí te va a demandar, como dices, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho estudio. Entonces, realmente saber qué es lo que te gusta. Me decían la vez pasada que uno de los requisitos es tener promedio de 8 en bachillerato, ¿no? Sí, tienes que tener promedio de 8 para hacer el primer filtro, porque son 3 filtros para entrar, son diferentes exámenes y al final hay una entrevista. Y creo que si tienes a partir de 9 de promedio en preparatoria, lo haces gratis. O sea, haces el proceso de admisión gratis. Ah, todo dar. Ujú. Entonces, el que tenga promedio 9 en preparatoria, yo no conozco a nadie que haya tenido promedio 9 en preparatoria. Yo no, por ejemplo. Entonces, acérquense, y de verdad es una opción bien interesante. Estudiar en el CIDE, porque además los maestros que tienen ustedes en la carrera pues son los investigadores del CIDE, claro. O sea, es gente dedicada a la investigación, con maestrías, con una gran preparación, y esto lo vuelve demandante, pero también es una gran oportunidad de convivir y de recibir la cátedra por parte de gente que tiene mucho que compartirles. Claro, cuando yo hablaba de mi carrera con amigos míos y así, siempre les decía que yo estoy aprendiendo de la persona que creó el conocimiento o de la persona que solo se enfoca a eso. Entonces, la verdad es que es impresionante y es una dicha estar con profesores que saben de lo que hablan y que tienes una duda, te la contestan porque ellos crearon el conocimiento. Y de hecho el CIDE, yo de verdad creo que de solo estar ahí aprendes. Ni siquiera ir a clases, una escuela normal, solo de estar en esa comunidad. La experiencia, la convivencia, aprendes. Las relaciones con las que vas creciendo y con las que terminas tu carrera, el contacto que tienes con los investigadores, pero además con sus investigaciones y los resultados de las mismas, creo que es garantía de éxito para quien estudia una licenciatura en políticas públicas, porque tienes acceso no solamente como te digo, a los catedráticos, sino al trabajo que ellos han realizado en materia de investigación. Hubo veces que nos daban artículos para discutir en clase que todavía no habían sido publicados, que decían este artículo, o sea,
es, no confidencial, pero aún no se publica, lo vamos a discutir en clase, pero era conocimiento nuevo. Qué gran Estábamos oportunidad. discutiendo y aprendiendo de algo actual. Los temas con los que hablábamos de lo que aprendíamos eran temas actuales, lo que había pasado en las noticias esa semana, o de temas de drogas, del aborto, de cómo se ha movido la legislación. O sea, son cosas actuales. Aprendes con lo que está pasando y no con la realidad de lo que está sucediendo. Sí, con un libro de hace 20 años, Exacto. con un ejemplo y un caso que ya no existe o que ya no tiene sentido. Exacto. Que no te va a dar el resultado que esperas, y sobre todo porque no te estás sentando en la realidad, ¿no? Y egresar a licenciados en políticas públicas conscientes de la realidad del presente en este momento es una situación que de verdad se vuelve una gran ventaja. Sí. Y ojalá los aprovechen. Ya he tenido aquí compañeros tuyos, sé que algunos ya están trabajando, ¿no? Uh-huh. Sí, no, y la verdad es que una gran... algo muy bueno de la carrera de políticas públicas es que puedes especificarte en lo que tú quieras. Eso es lo que te quería preguntar. ¿A qué se dedica un egresado en políticas públicas? Inmediatamente pensamos en un trabajo en gobierno, pero... Sí, claro. Políticas públicas, el concepto de políticas públicas es cualquier acción de gobierno. Una política pública es el gobierno ve un problema. Ajá. Y cuando lo mete a su agenda, quiere hacer algo al respecto, se convierte en una política pública, exacto. Entonces, y el gobierno tiene 1001 temas. Mi tema en lo que yo me especialicé es en género y en violencia de género. Pero tengo compañeros en los que se han especializado en cosas completamente diferentes. Hay en administración pública, cuestiones de agua, de medio ambiente. Sí. Tengo un compañero de movilidad social, cuestiones de pobreza. Entonces, en realidad puedes dedicarte a lo que tú quieras dentro del gobierno. Y de verdad la esperanza que esto da para que nuestros gobiernos se conviertan en entes mucho más especializados y más eficientes. Cuando se crean políticas públicas adecuadas, se optimizan mucho los recursos, los presupuestos, que luego dicen es que no alcanza el dinero. Pues no es que no alcance, lo que pasa es que te lo estás malgastando por no contar con políticas públicas adecuadas. Sí, y también creo que cuando se empezó a crear la carrera había un entendimiento en que la gente en gobierno o es abogada o es economista o es internacionalista, sí. O entonces ¿y dónde quedan las políticas públicas? Exacto, ¿no? O por ejemplo un abogado está trabajando algo en economía porque ahí acabó, entonces le tiene que pedir ayuda a un economista y hay cuestión de que no saben qué hacer entre ellos. Lo bueno de la carrera en políticas públicas es que te dan como un poco de todo. Tenemos clases en leyes, clases en economía, que todo eso requiere una política pública, sí, claro. Tener conocimientos Entonces, del área. Tienes conocimiento de todo y lo aplicas de la mejor manera para una política pública óptima. Ahí está, esa es la opción que les estamos ofreciendo en esta ocasión y bueno, pues ya lo escucharon de Isa, el tema que ella se ha especializado, que es precisamente en la del feminismo, en la violencia de género, en equidad, en lograr finalmente estos cambios que tanto necesitamos. Y bueno, pues a los chavos que están en edad de prepararse a nivel profesional, pues ahí está la recomendación, acérquense, conozcan primero la carrera, que vean qué es la opción que les gusta. No pierden nada, el CIDE. No, y además conocer el CIDE es padrísimo, es un lugar extraordinario. Sí, no, y de verdad solo de estar ahí te llenas de conocimiento, es de verdad muy grato y es impresionante. Isa, te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros esta mañana. Ay, muchas gracias por invitarme. La pasamos muy bien. Gracias. Vino acompañada de Manuel, pero Manuel está por allá, que vino a ser solidario, también egresado de políticas públicas. Gracias a los dos por habernos acompañado. Ya nos vamos, lo espero aquí el día de mañana, miércoles. Mañana va a venir el gerente del patronato de la Feria de San Marcos, para que vea que también hablamos de fiesta. Ya sabe que aquí hablamos sin restricciones, así es que aquí mañana espero a don Javier Hernández Pliego. Pásela muy bien y nos saludamos a lo largo del día, ya sabe, ya ando en Centuria Noticias. Gracias por ser parte de este espacio sin restricciones. Te esperamos mañana para seguir construyendo una mejor sociedad a través del diálogo. Sin restricciones. Defensoría de las Audiencias.